profesor titular de literatura de la Universidad de Antioquia, ganador del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos y de narrativa José María Arguedas de Casa de las Américas con Tríptico de la Infamia. Recibió el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso por el conjunto de su obra. Ha sido distinguido con el doctorado honoris causa de la Universidad Veracruzana por su trabajo literario y académico. Es miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española. Entre sus libros más notables, además del Tríptico de la Infamia, se encuentran las novelas Lejos de Roma, Adiós a los próceres, Los derrotados, Terceto, La Escuela de Música, La Sombra de Orión y Marco Aurelio y los límites del imperio. Ha sido profesor invitado a diferentes universidades de Europa y América Latina. Podemos recibir a Pablo con un aplauso. Gracias. La maestra Luz Helena Niño es música, gestora cultural y representante artística con formación iniciada a los 7 años en la Academia Boyacense de Música de Tunja y desarrollada como soprano lírica en la Escuela Superior de Música de la misma ciudad. Perfeccionó su técnica vocal con las maestras Marina Tafur en Bogotá y con Silvana Manga de Milán, Italia, además de formarse en interpretación musical con Cantor Power. Participó en montajes sinfónico-corales con Carmina Burana de Karl Orff, El Mesías de Händel, Te Deum de Berlioz, Stabat Mater de Verdi, El Canto General de Mikis Theodorakis y la Novena Sinfonía de Beethoven, bajo la dirección de maestros como Eduardo Carrizosa, Megumi Matsuda, Mikis Theodorakis y Stanley de Russia. Ha complementado su formación con estudios en comercio internacional y en gestión cultural del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Su experiencia en áreas administrativas y gerenciales fortalece su visión estratégica para liderar proyectos como los desarrollados con Port Arte Chamber Orquesta y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Muchísimas gracias, maestra, por aceptar esta invitación para moderar el conversatorio y apoyar la gestión de Pablo, además, porque son amigos de muchos años. Gracias, muchas gracias. Muy bien, bueno, gracias por toda esta presentación. Gracias a Luz Helena. Qué bueno que estemos aquí juntos nuevamente y hablemos sobre música, que es lo que nos convoca, ¿no? Sí, claro que sí. Gracias, Pablo, de verdad. Agradecer tu presencia, haber atendido con tanto cariño esta invitación para compartir con este público maravilloso que hoy nos acompaña. Gracias a todos por su asistencia, los estudiantes del pregrado de música de la Escuela de la Fundación Universitaria Juan M. Corpas, el maestro Jorge Pinzón, Gilena, que es la coordinadora de gestión académica de la escuela de toda la vida. Y vamos a tener un diálogo pues muy cercano, como tú eres, una persona muy cercana, no solo para mí, sino para este público también desde la música. Has tejido un camino muy interesante desde las letras para poder comprender la literatura también. Y teniendo en cuenta la manera sorpresiva que fue, digamos casi que en lo personal, verte llegar a la Escuela Superior de Música de Tunja, me gustaría mucho que nos contaras cómo llegas a tomar esa decisión en ese momento de juventud, por supuesto, donde la Escuela Superior de Música de Tunja ya resonaba empezaba a resonar a nivel nacional. ¿Cómo tomas esa decisión y por qué Tunja? Bueno, eso significa volverse al pasado. Yo era estudiante de medicina en la Universidad de Antioquia. Iba comenzando el 4º semestre, o sea que ya parecía que iba a ser médico, porque en ese 4º semestre se veía la anatomía, ya tenía una relación fuerte con el cuerpo enfermo y con el cuerpo vivo, pero yo no me sentía bien estudiando medicina, me sentía que no era, a pesar de que había sido criado para ser médico por un padre médico,
sentí que no era lo mío, estaba inconforme, y me gustaba mucho leer y también me gustaba la música. Entonces era estudiante de música en ese momento, estaba estudiando flauta, flauta traversa con el maestro Gabriel Uribe, que fue un maestro de flauta muy importante en aquel entonces y que estaba radicado en Medellín. Entonces estaba en ese momento, en ese proceso. Tenía una novia, recuerdo una novia que no me gustaba tampoco del todo. Sí, una novia que pues que quería casarse, quería establecer un hogar y quería como una cosa muy, muy organizada, y yo tenía como muchas ansias de conocer el mundo y de abordar las relaciones amorosas de otra manera y no con ese compromiso pues como tan fuerte que ella me planteaba. Entonces de alguna manera yo digamos fui encontrando amigos que eran también estudiantes de música, entre ellos el amigo con el que fui a Tunja, que se llama Hugo Espinosa, que también estudiaba flauta y que estaba estudiando arquitectura y tampoco quería ser arquitecto. Entonces él no quería ser arquitecto, yo no quería ser médico, y nos encantaba la música, pero Hugo era un flautista nato, en cambio yo no, yo era una persona con muchas limitaciones musicales. Entonces en algún momento, en esta sensación tan tremenda, además no hay que olvidar que estaba en la Medellín de los años 80, estamos hablando de 1982, 83, que era una Medellín que estaba descomponiéndose, progresiva, y había una velocidad impresionante. No sabíamos muy bien qué pasaba en Medellín, después sabríamos cuál era el problemita que se nos venía encima, o sea, el narcotráfico. Entonces había, como dice Hamlet al comienzo de la obra de Shakespeare, hay algo que huele mal en la atmósfera de Dinamarca. Algo olía profundamente mal en la atmósfera de Medellín. Y yo de alguna manera era consciente de esa cosa. Yo me sentía incómodo en Medellín, profundamente incómodo. Y de pronto una vez Hugo me dijo: oye Pablo, conocí a un hombre, a un músico, Mauricio Villa, pianista, que está estudiando música en Tunja. ¿Por qué no hablamos con él? Y parece ser que esa escuela es lo último pues en guarachas, lo último en solfeo y en armonía. Y fuimos a la casa de Mauricio, y Mauricio nos contó, nos hizo un balance de la escuela de música, estamos hablando de 1983, y nos encantó con su informe. Y nos dijo además lo siguiente, nos dijo: si quieren vayan, hablen con el maestro que dirige esa escuela, que es un señor llamado Jorge Zorro. Yo les voy a hablar a él de ustedes dos. Y en efecto fuimos en diciembre a Tunja a hablar con Jorge Zorro, y Jorge Zorro nos dijo: sí, vengan y prueben, y entonces eso fue lo que hicimos nosotros con el curso preparatorio, y ahí empezó la aventura de la Escuela de Música de Tunja. Entonces fue como la manera finalmente de encontrar el camino, de yo irme hacia el mundo del arte, que era en realidad lo que estaba buscando, ¿no? Y que no me atrevía porque no sabía hacia dónde dirigirme. Sí, había tenido como unos primeros pasos. Estaba estudiando flauta con el maestro Gabriel Uribe, estaba yendo mucho a un grupo de teatro que se llama Pequeño Teatro, y estaba conociendo, entre comillas, la bohemia teatral, que me parecía encantadora, pero igualmente peligrosa, ¿no? Porque yo he sido un artista curioso por las experiencias extremas, pero también profundamente reservado ante ellas, ¿no? ¿Cuáles experiencias extremas? El sexo, la droga, la militancia revolucionaria, todo esto que nos encantaba a los jóvenes en aquel entonces. La psicodelia era una cosa que estaba ahí en el ambiente, ¿no? La militancia revolucionaria estaba ahí en el ambiente, cosa que no existen ahora para los jóvenes de estas nuevas generaciones. Para la nuestra había un cóctel muy atractivo, pero muy peligroso.
y yo probé ese cóctel y claro, me afectó profundamente esas experiencias. Y yo creo que la música, el estudio de la música, irme para Tunja, de alguna manera me ubicó en ese camino. Claro, a través de la música, digamos, el atajo que tomé para llegar a la literatura fue a través de la música. En realidad no pensé que iba a terminar escribiendo. Yo primero fui a Tunja a probar si la música era conmigo, si la flauta me sonaba. Me sonó, pero no me sonó tan bien como con la literatura. En la literatura encontré una manera de crear que no pude encontrar en la música, porque no tenía eso que llamamos talento, oído absoluto, facilidad. Yo estuve peleando en Tunja con mi oído, no absoluto, sino relativo, y tratando de hacer lo que pedía esa disciplina entre monástica y militar que había allí en la escuela de música, porque era una cosa, recordémoslo, ¿no? Una cosa de estudiar todos los días, y sobre todo nosotros que éramos músicos tardíos, teníamos, eso nos decía el maestro Zorro, es que ustedes en un mes tienen que desatrasarse de 10 años. De 10 años de no haber escuchado, de no haber estudiado, tienen que sacarse el musgo que tienen en las orejas, nos decía él. Y yo claro que hice eso, y avancé por supuesto, pero de todas maneras sentía que no era, que yo tenía unos compañeritos, que aquí están algunos de ellos, ¿no? Fali Ángela, Jorge Pinzón, Leonardo Cáceres, los hermanos Sánchez, que eran genios, pues tenían oído absoluto. Yo sentía que no, que era imposible equipararme con ellos, no, era imposible, aunque el maestro solo me dijo, usted tiene el nivel de estudiar con ellos, y yo, no, es demasiado, ¿no? Pensaba yo, es demasiado porque... Pero quiero decirte que hice mi trabajo, pues, de intentarlo, de ser disciplinado, de estudiar, pero tenía también, por supuesto, el llamado de la literatura, que era un llamado que había sucedido en mí muchísimo antes del llamado de la música. Bueno, los dos están como pegados. Entonces finalmente en la escuela de música yo voy a contar como ese paso por la música de un hombre que finalmente termina siendo escritor. Gracias, Pablo. Viendo la trayectoria que tú tienes a la fecha en la literatura y partiendo de ese momento histórico hoy en día que fue estar en Tunja, estar allí inmerso en una ciudad tan quieta, silenciosa, fría, donde es un cambio de ambiente, pues fue muy radical para ti, lo entiendo, viniendo de Medellín. Empiezas también quizás a interesarte por esa parte histórica desde la misma casa en la que funcionó y en la que compartimos estudios musicales en Tunja. Sí, yo en realidad cuando fui a Tunja, en ese momento yo estaba muy entusiasmado leyendo a algunos autores. El que tiene que ver más con la escritura de la escuela de música es Tomás Mann. Yo estaba leyendo La montaña mágica y rápidamente establecí la conexión entre este hospital para tuberculosos, para tísicos que hay en la montaña mágica, que está en las alturas, en los Alpes, y esa escuela de música que está en el altiplano boyacense. Y yo estaba en Medellín, o sea que yo de alguna manera iba a ir a una montaña, a un altiplano mágico. E inmediatamente yo establecí la conexión entre la montaña mágica y el altiplano mágico. De alguna manera uno de los títulos que me acompañó para escribir la escuela de música era ese, el altiplano mágico. Entonces sí, era una ciudad quieta, silenciosa, fría, donde en apariencia no pasaba nada, todo en realidad pasaba puertas adentro, de las casas, de las moradas. Fue una ciudad que fue muy difícil llegar a Tunja y sobre todo adaptarse a Tunja, por el frío, por el agua. ¿Recuerdas el agua? El problema del agua, que no había agua casi nunca. Hervíamos el agua para hacer una aguapanela o para hacer una sopa o para tomar agua. Simplemente recuerdo que habían dos
dos capas o dos sedimentos. Uno, el de abajo, que era óxido, y el de arriba, que era como aceitoso, ¿no? Entonces uno, para tomar agua, tenía que correr la capa de arriba. Y una de las pruebas duras de Tunja era la amibiasis. O sea, esa era la primera prueba. Y yo creo que los primeros meses míos en Tunja fueron muy difíciles por eso, porque yo no tenía... bueno, yo venía de un hogar burgués, antioqueño, era un hijo mimado, y llegué a Tunja a vivir el aprendizaje en situaciones muy, muy difíciles, económicamente hablando. Entonces, claro, vino el reconocimiento de una ciudad distinta, colonial, fría, el edificio de la Escuela de Música, que es un edificio pues también o colonial, o había sido colonial, después fue republicano, y todo eso me fascinó a mí, ¿no? Me fascinó a mí, pero yo no era consciente de eso cuando fui a estudiar música. Yo era un muchacho de 19, 20 años, yo no, simplemente estoy hablando de cómo esos primeros impactos que me produjo Tunja se fueron reelaborando a través de los años y finalmente aparecieron en la escritura de la novela. Y lo otro es el conocimiento de los estudiantes de música, de la gente que iba a estudiar música, de la gente que vivía en Tunja y estudiaba música. El deslumbramiento que me produjo la personalidad de Jorge Zorro, pues la figura de Jorge Zorro, que era un hombre orquesta, como se dice, ¿no? Porque Jorge Zorro era el profesor de todo, era de piano, de folclore, de historia de la música, de contrapunto, de solfeo, de dirección orquestal, de coro, y todo lo hacía con una energía que verdaderamente era asombrosa, ¿no? Y admirable. Y al lado de Jorge Zorro estaban los otros personajes de la escuela, que también me parecían, es que todos me parecían personajes literarios. Chavita, que era la que tenía la tienda allá abajo, Yamil, que era el almacenista, a uno, ¿cómo es que se llamaba este mayordomo? Avelino. ¿Ah? Avelino, que era como una berrapaz, porque era con una nariz así, parecía de alguna manera, todos esos personajes parecían a mí maravillosos, ¿no? Don José, que era el que cuidaba por las noches, Don José, y los estudiantes, ¿no? Me acuerdo que en aquel entonces estaban varios estudiantes, recuerdo muy especialmente, bueno, a ese niño prodigio que era Leonardo Cáceres, recuerdo a Rafael Serrano, Cumbiamba. A Cumbiamba, sí, todos esos personajes me parecían, y los que venían de afuera, ¿no? Que eran... Entonces todo esto me pareció mi motivo de literatura. Y como acababa de leer La Montaña Mágica, dije, voy a escribir una novela como La Montaña Mágica. Y empecé a hacer anotaciones en Tunja, llevar un cuadernito de impresiones, que finalmente fue lo que me sirvió de modelo para yo retomar, no sé, casi, estamos en el 84, casi 30 años después, la escritura de la novela, porque no fue la primera novela que escribí, porque no podía escribirla, no tenía los elementos, ni las técnicas, ni el tiempo suficiente para escribirla. Pero lo que yo hice fue simplemente basarme en La Montaña Mágica, a nivel pues estructural. El modelo de la Escuela de Música está copiado del modelo estructural de La Montaña Mágica, y más o menos contar la historia de un chico que llega a Tunja a aprender música y que al final de la novela ya termina yéndose de Tunja porque ya aprendió lo que tenía que aprender. Entonces es una novela de formación, de algún modo. Como es una novela de formación, La Montaña Mágica, entonces lo que hice fue, 30 años después, lo que hice fue recordar, imaginar, tratar de construir ese mundo que yo conocí, darle un contexto histórico a toda esta trama. ¿Qué pasa con ese muchacho que llega ahí? ¿De dónde viene? Hay una Colombia sitiada por el fuego, y cómo esa Colombia repercute en esa Tunja de aquellos años. Entonces, yo siempre he dicho que el impacto que yo tuve con Tunja fue muy impresionante. Yo a Tunja le agradezco mucho, porque yo en Tunja reconocí el ser artista que tengo
allá fui donde lo reconocí, donde lo percibí con claridad, y lo que vino después fue aferrarme a él, no dejarlo que se me escapara. Y por eso le agradezco tanto a Tunja, ¿no? por todo lo que me enseñó. No ha habido en otro lugar donde he leído tanto como en Tunja, sí, porque como no había nada que hacer por las noches, o estudiar música o leer, yo empecé a estudiarlo primero, y ya después cuando dije no, la música, cuando empecé a ser, digamos, instrumentista de la banda, de la Sinfónica de Vientos, ya empecé a estudiar filosofía y letras a distancia, ya comencé mi proceso, mi formación de lector, que en Tunja fue maravilloso. Gracias, Pablo. Has tocado dos puntos importantes que quiero también citar en este momento, y son la situación histórica, política que vivía Colombia en las décadas de 1980 y 1990. Y eso lo podemos entrelazar con el camino que tú encuentras, el camino que decide tomar el artista y el camino que lo lleva a un puerto feliz, que es hoy la literatura. Podríamos en ese contexto entender que quizás la música, no siendo solamente un proceso formativo, ¿cierto?, sino que también despierta una vocación, fue de alguna manera inconsciente quizás una ruta de escape para salir de ese Medellín donde tú bien narrabas al comienzo del conversatorio, estaba precipitándose en una violencia interminable, ¿cierto? Bueno, sí, es muy posible que yo me haya aferrado a la música para poder escapar del infierno, ¿no? Del infierno de Medellín, del infierno de mi familia. Es muy posible que yo me haya aferrado a eso porque la música me permitió irme de allí. Y lo que sucedió ya en Tunja fue de otra índole, pero yo arrastraba conmigo Medellín. Era inevitable pues no arrastrar la tragedia de la ciudad, sobre todo porque tenía una novia en ese momento que es mi primera pareja, Miriam Montoya, que sobre su familia también se había arrojado la violencia. Rápidamente matan a mi padre estando yo en Tunja, siendo músico en Tunja. Matan a un hermano de mi compañera Miriam, y entonces estábamos metidos ahí como con esa, ¿qué hacemos con Medellín en Tunja, no? Es decir, y lo curioso era que todos los amigos míos de Medellín que iban a Tunja no duraban mayor tiempo ahí, o sea, Tunja los echaba, los expulsaba rápidamente. Recordemos que al cabo de un año se van muchos. En el 85, recuerdo, llegan un montón de músicos a la escuela, un montón de estudiantes, y muchos venían de Medellín, y todos esos estudiantes, la mayoría duraban 1 año, 2 años y se fueron, no podían con Tunja, mientras que yo seguía en Tunja, además porque yo tuve una hija en Tunja y ya empecé a estudiar filosofía y letras en Tunja, y comenzó como una relación de otra índole con la ciudad, y esa relación con la ciudad de Tunja en algún momento me lanzó de la Escuela de Música y de la Orquesta Sinfónica de Vientos de Boyacá a la universidad, a la UPTC. Y claro, cuando yo me abro a la UPTC, me abro o conozco el movimiento estudiantil, las luchas estudiantiles, los militantes de la Unión Patriótica que hay allí, el M19, que había tenido una fuerza una fuerza, digamos, una recepción muy positiva en Tunja, digamos, en el gremio de los profesores y estudiantes de la UPTC, y yo me abro a todo eso, o sea, yo dialogo con todo eso. Entonces, ahí es cuando Colombia, de algún modo, la situación de Colombia se va metiendo en la novela, quiero decir, ¿no? Porque yo cuando escribí la novela, cuando la estaba escribiendo, pensaba, bueno, yo voy a hablar, sí, yo tenía un poquito claro, o muy claro, cómo empezaba la novela y cómo terminaba. Comienza cuando llega Pedro Cadavid a Tunja y termina cuando se va de Tunja. Pero ahí suceden un montón de años. Y me parecía muy importante meter en la escuela de música ciertos acontecimientos que vivió el país y que fueron muy fuertes para nuestra generación. De pronto ustedes, que están tan jóvenes,
tienen conocimiento de esos episodios muy de lejos, pero nosotros, por ejemplo, presenciamos la guerra entre el Estado y el narco. O sea, mientras estábamos en Tunja, creció formidablemente el paramilitarismo, creció formidablemente la guerrilla, ¿sí? El narcotráfico también, digamos, creció como una quimera fabulosa. Sucedió lo del Palacio de la Justicia, que es un evento verdaderamente traumático para nuestra generación. O sea, ver destruido y asesinado a los máximos jueces de la Corte de Justicia de Colombia, asesinados por el ejército y por la guerrilla. Es decir, estábamos ante un país completamente que estaba tocando fondo. Y para acabar de ajustar, viene lo de Armero, porque nosotros en Tunja, ¿te acuerdas? Recibimos las cenizas del volcán del Ruiz. Entonces todo esto ya en el recuerdo comenzó como a servirme como una especie de fondo histórico para esas cosas que yo quería contar de Pedro Cadavid, ¿no? Su formación debía tener digamos, este contexto. Entonces, si yo me escapé de Medellín a Tunja, de una situación familiar, de una situación terrible que se vivía en Medellín en ese momento, pero de alguna manera en Tunja yo recibía los ecos de esa violencia. Hasta allá llegó la muerte de mi padre, por ejemplo. Hasta allá llegaban estas noticias que les estoy contando de estos acontecimientos. Bueno, con Armero nos llegó, el volcán mismo nos mandó su mensajito, ¿no? Ahí tienen las cenizas, ¿sí? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Recuerdas que todos estábamos con los tapabocas? Decían que eso era tóxico, después dijeron que no era tóxico. Evidentemente no hubo confinamiento, ¿no? En ese momento, pero sí nos decían, es mejor no salir, porque la ciudad se llenó de una capa cenicienta que le daba como un matiz invernal a Tunja, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Todos pensamos que había caído nieve y no, cayeron por las cenizas del Ruiz. Sí, fueron momentos difíciles para personas jóvenes en ese momento, que no entendíamos, como bien dices, muchas cosas y tratábamos de comprender sucesos que hasta la fecha son incomprensibles, como son la violencia en nuestro país. Sí, pero recuerda que además de que estábamos un poco afectados por esos temas, estábamos fascinados estudiando la música, escuchando la música, tocando la música, yendo a cine. Yo no he ido, bueno, en París fui a ver mucho cine, pero en Tunja yo me formé como cinéfilo, digámoslo así. O sea, sí, había un país complicado, pero al mismo tiempo había una experiencia intelectual magnífica, ¿sí? Que nos mantenía poderosamente vivos, ¿no? Y yo creo que yo también recibí todas esas formas de la resistencia de algún modo frente a tanta tragedia colectiva, digámoslo así, ¿no? Las lecturas que yo hacía, mis conversaciones con mis amigos, las fiestas, las rumbas que hacían, porque éramos rumberos. Colombiano que se respete es colombiano que rumbea, ¿no? Al menos en esa fase de la juventud. Ya después vamos aplacándonos un poquito más. Y nosotros nos manteníamos en fiestas, bailando, escuchando a Yo de Arroyo, escuchando a Guayacán, bueno, no sé, yo que toqué en esas orquestas bailables, pues sí que lo puedo decir, ¿no? Tocábamos esas músicas, haciendo fiestas, amenizando fiestas, pero era verdad que el país estaba atravesando uno de sus peores periodos. Sí, es verdad, Pablo. Y hablando de esa, digamos, interacción que tuvimos también en ese momento de juventud, hablas tú en la novela, cuando te refieres a tu encuentro con el maestro Jorge Sordo, que si las cosas salían bien, te especializarías en el romanticismo. Entonces, desde esa perspectiva y teniendo en cuenta también pues el carácter de la novela, yo creo que existe como una afinidad estética
y temática de la novela en torno al romanticismo, ¿cierto? Me gustaría saber y que nos contaras si tú la novela la escribiste de una manera lineal o si hubo algún momento específico que te llevó a decir como un suceso que ya has relatado, empiezas a pensar en Tunja, tengo que empezar a escribir sobre eso que estoy viviendo, ¿cierto? Pero a veces hay momentos detonantes que definitivamente te dicen sí, hágalo. Quisiera saber si de pronto hubo algún momento especial en Tunja, porque encuentro también dentro de la novela como un aspecto que te pudo haber motivado en la literatura y quizás también como afianzarte en ese camino de la literatura, que fue la posibilidad que empezaste a tener de redactar los programas de mano del Festival Internacional de la Cultura. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando yo les hablaba de lo que yo sentía con mis compañeritos, digo compañeritos porque eran menores que yo, casi todos, yo tenía de pronto algo que sobresalía frente a ellos, era que yo tenía más información histórica sobre los músicos, yo había leía mucho sobre las obras musicales, era como una especie de aprendiz de musicología de algún modo. Entonces esto yo se lo planteé al maestro Jorge Zorro en la medida en que como yo estaba necesitando de algún modo trabajar, en recibir algún dinero para sostenerme, yo le propuse a él que me nombrara como, ¿cómo se llamaba el puesto? Era como monitor, como monitor de la historia de la música, ¿sí? De la historia de la música sobre todo. Entonces porque cuando yo llegué a estudiar a la escuela de música, lo que estábamos estudiando en la asignatura de historia de la música era el romanticismo, y particularmente estábamos estudiando a Berlioz, porque se estaba montando el Te Deum de Berlioz. Entonces yo estaba fascinado con Berlioz, yo venía fascinado con Berlioz desde Medellín, con la Sinfonía Fantástica, con Haroldo en Italia, con Romeo y Julieta. Yo estaba entusiasmado con esa sensibilidad, además porque Berlioz fue estudiante de medicina y también se dedicó a la música, entonces yo me sentía muy hermanado con él, y las cartas que enviaba Berlioz a sus padres diciéndole yo quiero ser músico y no médico, me parecían muy propias como para mi caso, ¿no? Entonces cuando llegué a Tunja y empecé a ver el romanticismo, comencé a leer a Berlioz, los textos literarios de Berlioz, empecé a escuchar música romántica, que por lo demás es uno de los grandes momentos de la historia de la música, sobre todo la música de cámara, de Chopin, de Liszt, de Schumann, todo eso me parecía a mí tesoros que yo iba descubriendo. Entonces le propuse al maestro Zorro que por qué no me nombraba como monitor de historia de la música. Yo podía hablar de todas esas carretas históricas, digámoslo así. Entonces él me dijo sí, me prometió, pero finalmente no me cumplió. Y yo debí entonces en algún momento dado, buscando ganar dinero para poder sobrevivir, me dijeron hay una vacante de flauta en la banda sinfónica, y me metí por ahí, me gané esa vacante, y ahí empezó mi camino como instrumentista. Entonces ahí fue cuando yo corté con la escuela de música, y yo no me gradué, yo nunca terminé mis estudios en la escuela de música, sino que fui un músico más de esos empíricos. Pero cuando empecé a estar en la escuela, en la banda sinfónica, me interesó mucho, y también para empezar a ejercitarme como escritor, me interesó mucho hacer los programas de mano, digamos las notas a los conciertos que daba la banda. Luego hablé con Pilar Azula, que Pilar Azula me dijo sí, puedes hacer un comentario y te lo publicamos, y así comencé a hacer estos comentarios donde yo, digamos, hacía ejercicios de musicología de algún modo, ¿no? Entonces, pero el romanticismo es un tema muy importante. Creo que el romanticismo es un movimiento musical que es clave en la escuela de música, ¿no? O sea, es la relación con la noche, la relación con lo onírico, la relación con el amor, es la relación con la locura,
¿sí? La relación, o sea, hay un montón de facetas que me parecen importantísimos. Ahora, la novela, cuando tú me preguntas en qué momento se me ocurrió escribir la novela, yo creo que era cuando era estudiante de música en Tunja, ¿no? Yo empecé a tomar anotaciones, inclusive yo tengo ahí los cuadernos, ¿no? El maestro Zorro decía, Jorge Zorro, lo escribía rápidamente. Yamil, lo escribía rápidamente. Chavita, tal estudiante, hice como un censo de los personajes, pero hasta ahí llegó el impulso. Sí, yo estaba estudiando mi pregrado, yo estaba escribiendo mis primeros cuentos musicales. No, la novela me desbordaba. Luego fui a París y en París también la retomé en algún momento dado. Y recuerdo que escribí algunos episodios de la escuela de música que después retomaría para la novela. La presencia del niño genio que llega a la escuela de música y es un genio que es como una especie de meteoro, ¿no? Sí, una estrella fugaz. Llega, deslumbra a todo el mundo y se pierde. Sí. Entonces el genio, claro, es una idea del genio muy romántica por lo demás, ¿no? Entonces yo también escribí eso en París. En París escribí el episodio de la escuela de música, la descripción de la casa. O sea que ya habían como mojones, ¿sí? Pero yo abandoné ese proyecto y me puse a escribir todo ese montón de libros que habría de escribir después, hasta que ya gané el Rómulo Gallegos y hablé con el editor y me dijo, sí, escribir esa novela de música para que estés tranquilo. Me dijo, porque yo no creo que sea un buen tema. El tema de la música clásica en este país que le encanta es Carlos Vives. Eso no funciona. Bueno, funciona económicamente, quiero decir, comercialmente no funciona, pero yo decía, no, pues que a mí no me interesa escribir un libro comercial, yo quiero escribir la escuela de música porque es mi vida, punto. Es mi generación, no más. Y en realidad es un libro que no ha tenido pues como ese impacto editorial, comercial que esperaría un editor. Pero eso no es problema mío, ¿no? El problema mío era escribir la novela como yo la quería escribir, ¿no? Entonces cuando me senté a escribirla, yo ya tenía tiempo por delante para hacerlo, tenía experiencia narrativa y simplemente comencé a hacerla. Ahora, ¿cómo estructuré yo la novela? Gracias, te me adelantaste. Sí, cómo estructurar, y ahí viene la relación profunda que tiene la escuela de música con ciertas obras que yo propongo allí. Entonces la primera parte de la escuela de música gira en torno al amor, al deseo, y todas estas peripecias del amor, digámoslo así, en la escuela de música, todas confluyen en el montaje de una obra coral que se llama Carmina Burana, que como ustedes saben, Carmina Burana es un canto al amor, ¿no? Un canto al amor libertario hecho por estos goliardos, estas sectas de monjes sibaritas del medioevo. Entonces se me ocurrió que ciertos episodios que se narran en la escuela de música debían tener su reflejo o su proyección en una obra musical determinada, ¿sí? Luego viene la segunda obra, que si no estoy mal es el Requiem de Berlioz. Sí, señor. Sí, el Requiem de Berlioz. ¿Por qué? Porque la novela se politiza. La novela habla de todas estas cosas que sucedían en ese momento y se va volviendo muy política. Y la violencia empieza como a irrumpir en algunos personajes de la novela. Y sobre todo en el principal, que es Pedro Cadaví. Entonces ahí yo no retomé el Te Deum de Berlioz, sino que tomé el Requiem de Berlioz, que es la Misa de los Muertos, que por lo demás nunca se ha estrenado en Colombia. Nosotros estrenamos el Te Deum en Colombia y en América Latina en 1985, pero nunca tocamos el Requiem de Berlioz, que es la gran obra de este compositor, y yo creo que es el gran Requiem del siglo XIX. Entonces todo ese ardor político, toda esa violencia, todo ese montón de desaparecidos, todo ese montón de espectros de la violencia llegan a Tunja
a través de la ejecución de esta obra que se llama, en la novela se llama Requiem, ¿cierto? Requiem. O sea, no es que se politice, no es que se politice la novela ahí, de pronto exagero, sino que ahí aparece la violencia, ¿sí? Y se refleja en ese, que yo creo que es uno de los momentos que más me gusta a mí, cuando ese coro logra desde Tunja cantar una obra que es como una especie de honra fúnebre a los muertos violentos, quiero decir, ¿no? Entonces, no sé, nosotros no lo hicimos en la vida real, cantamos el Te Deum, pero yo hago esa transposición, digámoslo así, ¿no? Entonces todo eso, inclusive me imaginé, recordemos que cuando Jorge Zorro montaba estas obras, era un trabajo impresionante, ¿recuerdas? Que conseguía esos coristas, los sacaba yo no sé de dónde. Era un trabajo verdaderamente titánico, el que hacía el maestro Zorro con sus colaboradores, ¿no? Y con nosotros, por supuesto, que éramos los coristas. Pero son experiencias maravillosas, ¿no? Y el maestro Zorro se volvía energúmeno cuando ese coro no le respondía, ¿no? O sea, ustedes no se imaginan cuando Zorro se le lanzaba a uno a decirle cante este intervalo, ¿ah? Y después el maestro Zorro, después de esos accesos de rabia y de furia en que se volvía rojo y se le paraban los poquitos pelos que tenía en la cabeza, después se volvía manso, ¿no? Era adorable, amoroso, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Bueno, entonces después la novela se politiza, y eso sucede a través de una obra que nosotros también cantamos. Tú lo dijiste ahora cuando presentaste la hoja de vida de Luz Helena, cuando cantamos el canto general de Theodorakis, que eso fue otra de las jornadas más titánicas y más bellas, ¿no?, que tuvimos como músicos en aquel entonces, porque el país, les hago un recuento para que ustedes, sobre todo para los jóvenes, estaba de presidente Belisario Betancur. Belisario era un presidente conservador, pero era profundamente humanista y quería de algún modo parar la violencia, ¿sí? Todos los presidentes llegan a Colombia con esa intención y nunca logran parar la violencia. Pero Belisario lo que se propuso fue de algún modo establecer lazos de hermandad o de diálogo más bien con la izquierda revolucionaria, es decir, con la guerrilla. Y para demostrar que estaba muy interesado, se le ocurrió estrenar en Colombia el Canto General de Theodorakis. El Canto General está basado en el famoso poema de Pablo Neruda. Y quien lo compuso era un militante comunista griego de armas tomar. Y se trajo a ese hombre para acá, Belisario, a montar una obra completamente americanista, libertaria. Y entonces se le vino el mundo encima a Belisario. Todo el aparato militar, toda la derecha extrema, que usted qué es lo que está haciendo, usted le está dando demasiada importancia al comunismo, ¿cómo va a estrenar esa obra en este país? Pero la obra se estrenó, e inclusive Theodorakis, cuando llegó a dirigirla, le propusieron que quitara uno de los fragmentos más revolucionarios, y él no lo quitó. Nosotros cantamos el Canto General. Entonces ahí es cuando en la novela, la Escuela de Música, aparecen los estudios, porque nosotros de qué hablábamos en Tunja, en la Escuela de Música hablábamos de música, primero que todo, y hablábamos de política, si era el caso, o hablábamos de tantos temas, ¿no? La música y la educación, la música y la cultura, porque Jorge Zorro era un hombre que tenía esa mirada de la música atravesada por el problema político e ideológico. Había estudiado en la Unión Soviética, entonces era un hombre que manejaba todo este montón de conceptos. Y eso es lo que yo de pronto invento muchas cosas en la Escuela de Música. Pedro Cadavid, a diferencia de mía, Pedro Cadavid sí es monitor y sí es profesor de historia de la música. Y el maestro de aquí le dice a Pedro Cadavid
de esta conferencia, hable a los estudiantes, lo cual nunca hizo conmigo. ¿Sí? Entonces como que me saqué un poquito el clavo en la novela. Te iba a preguntar justo eso, perdóname, para que no te me adelantes con esa pregunta, y es precisamente que en la novela hay elementos autobiográficos, ¿cierto? Y sí es interesante escuchar de boca del autor qué aspectos consideras que están directamente relacionados entre Pedro Cadavid y Pablo Montoya. Bueno, muchos, está la familia, está el viaje, o los viajes que hace Pedro entre Medellín y Tunja. Las relaciones afectivas están un poquito transformadas, reinventadas. La relación con la escuela de música también ha sido completamente reinventada. Pedro Cadavid permanece en la novela siempre cercano a la escuela de música. Yo sí me retiré durante un tiempo de ella, ¿cierto? Entonces creo que hay cosas. Ahora, frente a las opiniones de la música o frente a la música, hay muchas ideas que son mías, digámoslo así, pero muchas son de Zorro, muchas son de otros personajes con los que yo hablé, por ejemplo. Las ideas sobre el nacionalismo musical, por ejemplo, ¿no? Porque hay unos debates que hacen los estudiantes sobre el nacionalismo musical, si el nacionalismo es interesante, es viable, si hacer música nacional es un compromiso, es un deber, o si simplemente el nacionalismo es una gran falacia, digámoslo así. Todo esto se discute a nivel de los estudiantes, y son cosas que yo de alguna manera recogí de aquellos ambientes y que también elaboré a lo largo de los años, ¿no? Yo hice una tesis en París, de alguna manera, de musicología. Yo estudié mi doctorado en París, siempre cerca de la música, nunca me separé de la música. Es verdad que es un doctorado en estudios hispánicos literarios, pero en realidad es una tesis que dialoga mucho con la música. Entonces, yo creo que hay, sí, yo creo que el libro hay que leerlo como una novela de ficción. Fundamentalmente es eso, no creer que esa fue la realidad. Hay muchos personajes que de pronto se van a ver identificados ahí, ¿cierto? Amigos, maestros, músicos, y van a tener sensaciones encontradas, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, qué ha pensado el maestro Zorro, si es que la leyó, de ese cuadro que yo hago de él ahí, ¿no? Porque si bien es cierto, lo admiro, también lo critico. Y así pasa con otros elementos de algún modo, pero creo que de lo que se trataba era como demostrar también qué pasó con ese proyecto musical que fue la Escuela de Música de Tunja, ¿sí? Que como todo proyecto utópico fue maravilloso, fue impresionante, pero a la hora de hacerse realidad se encontró con muchos tropiezos. Uno de ellos, el principal, el dinero. El dinero fue quizás el principal tropiezo que hubo ahí. O sea, Jorge Zorro encontró apoyo en Mateus hasta cierto momento. Ya fue vino la crisis nacional, la crisis del Estado, y ahí ya fue imposible salvar ese proyecto. Entonces, también vino la gran crisis. ¿Recuerdan la gran crisis cuando la escuela se llenó de músicos, de estudiantes, y no había espacios para estudiar? Y se llenó de músicos que querían hacer música, y de alguna manera la filosofía del maestro Zorro, que es la que aparece también en la novela, es que antes de hacer música hay que formarse teóricamente. Entonces eso genera conflictos en gran parte de estudiantes que querían tocar, querían hacer música. Yo creo que yo todo eso lo muestro ahí, lo pongo ahí como para mostrar una escuela muy viva, muy llena digamos, de entusiasmo, muy deseosa de llegar a puerto, de formar músicos para ese país en llamas, y que finalmente es un proyecto que no se concretiza, no se concreta, ¿no? Por esa falta, digamos, de... ahora, claro, ahora en el país los proyectos musicales están más afianzados. Ahora tú me decías ahora, ¿no? Que la Fundación Corpas, en realidad lo que ha hecho posible es que ese proyecto del maestro Zorro se haya consolidado,
haya madurado, se haya finalmente concretado. Claro, en Tunja también se concretó a través de la Facultad de Música de la UPTC. En alguna medida. En ¿no? alguna Desde medida, la bueno, parte eso me han dicho a mí. pedagógica. Pero me han dicho que esa facultad es una consecuencia del proyecto del maestro Zorro. O sea, el trabajo del maestro Zorro no fue un trabajo en vano, en absoluto, ¿no? Fue un trabajo que se hizo en medio de tantas dificultades en aquel entonces. Muchos creímos en ese proyecto. Yo creo que la Escuela de Música finalmente es un homenaje a ese digamos, a ese momento o a ese proyecto musical en el que nosotros estuvimos de alguna manera envueltos, ¿no? Bueno, pues me parece preciosa esa frase que acabas de mencionar, porque más encontrándonos acá con estudiantes de la Escuela de Música de la Corpas y teniendo en cuenta pues que verdaderamente el maestro Jorge Zorro Sánchez merece de parte de todos y cada uno de nosotros siempre un continuo homenaje por lo que él hizo e impactó la vida de nosotros de distintas formas y nos ayudó también a aprender a pensar, a ser críticos, a tener una posición fundamentada en una experiencia y proyectó en nosotros una manera de vivir a través de la música. Siendo las cosas así, quiero que tú por favor le digas a los estudiantes de música de la Corpas, desde la literatura ellos cómo pueden crear. Tenemos alumnos de la cátedra de composición que bien lidera con excelencia el maestro Jorge Pinzón y sabemos que la música y la literatura están estrechamente ligadas, pero quizás habiendo tú tenido la experiencia de ser un músico instrumentista y ser un reconocido escritor como lo eres hoy en día, puedas acercarte a una recomendación, a un consejo para un joven estudiante de música que aspira a ser compositor y qué elementos de la literatura podrían ser de utilidad para él al momento de crear su obra. Bueno, yo pienso que los grandes compositores de todos los tiempos que se han dedicado a componer sobre obras literarias, digamos, los ha caracterizado su curiosidad por el arte. Y yo creo que los músicos de ahora y de siempre deberían de tener esa curiosidad por la literatura. Los músicos deben ser lectores, deben ser buenos lectores. No leérselo todo, pero sí leer lo esencial. Sí, leer lo esencial. Y yo creo que eso, de alguna manera, dependería de un profesor de historia de la música o de un profesor de composición. No faltaba más que les muestre a través de ejemplos a lo largo de la historia esas relaciones entre la música y la literatura, ¿no? De la cual la música clásica, entre comillas, que es la que ustedes estudian, ¿cierto?, está llena de ejemplos, desde Guillaume de Machaut hasta el último compositor, hasta Jorge Pinzón, mejor dicho, hasta el último compositor de nuestros tiempos. Entonces hay un vínculo, hay una relación, porque la literatura o la pintura o la fotografía, porque se puede hacer música también a partir de esos documentos, son obras que dan testimonio también de nuestros días. Entonces recuerdo que cuando estábamos estudiando música en Tunja, Genoveva Salazar estaba haciendo, creo que se graduó con una composición basada en unos poemas de León de Grave. No sé si fue Mauricio Melo o si los dos. Eso. O sea, que eran músicos muy preocupados por la literatura, eran lectores de poesía. Entonces, yo creo que es fundamental, cuando el compositor se acerca a la poesía, es porque la poesía le dice algo. Pero para que le pueda decir algo al compositor, al joven estudiante de música, hay que mostrarle determinados libros. Hay que decirle, lee esto, ¿sí? No leas esto, ¿sí? No leas esto. O sea, hay que ser muy selectivo.
Yo sé que ahora el tema de la memoria está muy de moda en Colombia, ¿no? Sí, señor. Y está atravesando la literatura. La literatura de ahora que se está escribiendo está muy al tanto de esos asuntos, de la violencia, del perdón, de la memoria, del olvido, cuando es necesario olvidar. Y yo creo que el músico también debería de acercarse a esos testimonios, ¿sí? O sea, ustedes como músicos no pueden olvidar de dónde vienen, ni dónde están, ni en qué país viven. Y como jóvenes ustedes están viviendo un proceso muy interesante que está viviendo el país, polémico el proceso, que es pasar de una época muy cruenta que tuvimos a una época de paz, de verdadera paz. ¿Lo vamos a lograr? No lo sé, pero digamos que hay unas corrientes que están planteando eso, y creo que el músico debe acercarse a esos testimonios, por ejemplo, ¿no? O sea, como músicos colombianos, yo creo que no pueden darle la espalda a este momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Hay muchas cosas de la actualidad que incumben a un artista, ¿no? Muchos. Pero creo que uno de los fundamentales es esto de la memoria, del dolor, de cómo restaurar esas grandes heridas que hemos tenido como sociedad, ¿sí? Y ahí hay un montón de testimonios, de palabras, y creo que la música tiene mucho que decir al respecto, ¿sí? Hay un maestro en Medellín que se llama el maestro Posada. Alejandro Posada. No, Alejandro Posada no, Alejandro es el director. El director. El compositor, que se llama Andrés Posada. Andrés Posada ha hecho una obra sobre los desaparecidos. Solamente es música, no más. Es un cuarteto, creo, si no estoy mal, donde hay una alusión. Y yo creo que es una obra, es como un duelo que hace el compositor ante una realidad que es, digamos, inocultable, ¿no? Que está ahí, que nos roe, nos llama la atención, entonces creo que eso les diría, ¿no? Que se sensibilicen más con lo que está sucediendo en el país. La música y el arte es una torre de marfil, sin duda alguna, ¿sí? Y cuando escribimos nos aislamos, cuando componemos nos aislamos, habitamos esa torre. Pero el artista tiene que ir afuera de la torre y relacionarse con los otros. Albert Camus, un escritor francés, hablaba de dos términos muy interesantes frente al proceso creativo del artista: el escritor, el músico. Él hablaba de la soledad y la solidaridad. Sí, entonces yo creo que retomo esas palabras de Camus para decirles a los estudiantes de música que se aíslen, pero que también se solidaricen. Muchas gracias, maestro Pablo. Pienso que no podemos despedir este conversatorio sin hacerte una última pregunta. Y es, después del paso por Tunja, por Bogotá, das, lo pudiéramos llamar un salto, y llegas a París. ¿Qué fue lo más retador para ti como estudiante de música en ese momento? ¿Y cuál fue tal vez la mejor lección para un joven músico que quiere trasladarse y salir? Cuando el maestro Jorge Pinzón recibe a los estudiantes en la Escuela de Música de la Corpas, les da la bienvenida y les asegura que los va a sacar de ahí. Porque los va a salir, a sacar y a sacar de ahí. Él lo dice en los términos de que estos jóvenes músicos talentosos que se están formando hoy en día van a salir sí o sí de Colombia, van a formarse, a continuar sus procesos de formación en el exterior. Y en ese contexto el maestro Jorge Pinzón les da esa cálida bienvenida a los nuevos. Es mejor hacerle caso al maestro Pinzón que a mí, ¿no? Porque yo no fui a estudiar música a París, yo fui a estudiar literatura y aterricé de culos, como se dice, ¿no? O de cabezas, no sé cómo decirlo.
No, en realidad, claro, yo tuve un aprendizaje parisino muy duro, basado en la precariedad, en la marginalidad, que fue muy importante para mi obra literaria, pero fue letal para la música. Letal para la música, porque yo pasé de ser un músico de smoking, de corbatín, de sala de conciertos en Colombia, a ser un músico de vagón de metro. Entonces ahí, claro, se cambia todo, ¿no? Se cambia todo. Yo acudí a la música para sobrevivir en París y no debía haberlo hecho, porque entonces la música se me convirtió en una cosa de supervivencia y me pasaron una serie de eventos que no quiero contar aquí, que finalmente me hicieron tomar la decisión: no puedo seguir más con la música, pues quiero decir, como intérprete, ¿sí? Y paré de tocar y me dediqué finalmente en vez de tocar en el metro, de tocar en los pasillos del hormiguero del metro de París, decidí más bien enseñar español como lengua extranjera a las personas, y poco a poco me fui metiendo en otros oficios, ¿no? Digámoslo así. Entonces no soy la persona indicada para decirles a los estudiantes cómo es que deben llegar a otro. Ustedes van formados en la Corpaz, formados como van a ser o como lo están haciendo allí, ustedes van a llegar a estudiar a otras partes con las mejores garantías, sin duda alguna, ¿no? Porque la formación de los músicos, me imagino que es de las mejores que ustedes tienen. Porque una cosa es cierta, en la Escuela de Música de Tunja salían quizás los mejores músicos formados. No salían con un certificado de estudios legal, porque ahí viene el problema, ¿no? No se logró nunca que la Escuela de Música fuese aceptada por el ICETEX. Entonces, cuando un estudiante de música salía de la escuela con las mejores calificaciones, no podía presentar el certificado de estudios para conseguir un trabajo, porque no tenía validez, simplemente. Y como este es un país de papeles, entonces tenían que hacer la homologación, etcétera, etcétera, pero cuando homologaban no había ningún problema, porque eran los mejores estudiantes de música, eran los mejores músicos teóricos, e inclusive a nivel pianístico del país, ¿no? O sea, eso sí, no había ninguna duda, no hubo ninguna duda, y creo que el maestro Zorro lo demostró cabalmente a lo largo de todos estos años, ¿no? Entonces creo que ahora ustedes ya están con el mejor proceso formativo, y lo que les auguro es éxitos cuando salgan de este país. Gracias, maestro Pablo Montoya. De verdad, reitero este momento cálido de bienvenida nuevamente a su casa, que es la Escuela de Música, y por hacernos partícipes de una obra que en lo personal y en el diálogo con mis compañeros de esa época, pues verdaderamente fue una novela que nos encantó, nos enamoró, nos apasionó y también nos permitió reconocernos, maestro Pablo, a través de sus letras, a través de esa manera tan clara y profunda como escribe, y de esa invitación sincera a que nos enamoremos cada día más de la literatura. Un aplauso, por favor, para el maestro Pablo Montoya. Gracias. Vamos a dedicar unos minutos para preguntas a personas que quieran participar, tomar la palabra. El maestro Pablo está con toda la disposición para atenderlos. Muchas gracias. Buenas tardes, Pablo, muchas gracias otra vez por la charla. Y una pregunta, pues desde la profunda admiración, es cómo logra Pablo Montoya manejar tantos temas y ser en cierto modo tan polifacético, en el sentido en que, por ejemplo, esta mañana pues hablábamos de estos pintores un poco desconocidos del siglo XVI, los derrotados, pues está el tema del sabio Caldas y la independencia, la botánica y pues ahora la música. Bueno, es una pregunta muy especial cómo responderla, ¿no? Soy un escritor curioso, soy un escritor que trata de convocar a la literatura, las diferentes artes, los diferentes conocimientos, particularmente la fotografía, la pintura,
la música y por otro lado la historia, en algún momento la botánica, como acabas de señalarlo. Uno tiene que dejarse apasionar por esos, digamos, por esos abrazos que se plantean desde la literatura, pero de alguna manera estos abrazos se dan porque yo he tenido una experiencia particular con cada una de estas esferas. Por ejemplo, la novela Los Derrotados, que tú acabas de mencionar, que es una novela sobre la independencia colombiana, sobre Caldas y la relación con la naturaleza, y a la vez una historia de 3 chicos colombianos, antioqueños, de finales del siglo XX, que tienen una relación con las artes, con la botánica, con la fotografía, con la literatura, pero también se ven tremendamente atraídos por la militancia revolucionaria. Evidentemente yo fui uno de esos chicos que se sintió tremendamente atraído por la militancia revolucionaria de aquel entonces, pero era un revolucionario complicado, porque además de que me interesaban estas militancias, porque estaban basadas en la justicia social, porque proponían mundos supuestamente mejores, también estaban atravesadas por la duda, por la inquietud. Yo recuerdo que cuando yo era militante de una brigada estudiantil del EPL en el Liceo Antioqueño, empezaron las labores, ¿no? Hay que hacer esto, hay que hacer esto, y ahí empezaron los conflictos conmigo. Hay que hacer una pinta. Bueno, puedo hacer una pinta. Una pinta es un graffiti. Lo puedo hacer. La otra misión era: hay que tirar esta bomba molotov en un meeting. Ah, no, esa no me gusta, ¿no? Pero ¿por qué no? Porque había como un rechazo profundo a la idea de la violencia y no era muy claro en ese momento. Yo estaba atemorizado, estaba aterrorizado. Recuerdo la noche en que me dijeron eso, que la próxima reunión era una reunión para aprender a hacer bombas molotov, y yo dije: no, yo no puedo ir a esa reunión. Y hasta ahí llegó mi militancia. Hasta ahí llegó mi militancia, digamos, entre comillas, revolucionaria. Es decir, si yo hubiera sido un revolucionario, habría sido el peor de los revolucionarios, ¿cierto? O sea, el que tiene miedo. Pero el miedo era un miedo a tomar las armas y utilizarlas. Entonces hago esta confesión porque cuando escribo Los Derrotados, me apoyo en esa experiencia revolucionaria, ¿sí? Y claro, lo que me interesaba a mí en realidad era el conocimiento, la ciencia, la literatura, pero también me indignaba profundamente la desigualdad social, la injusticia. Entonces todos esos temas son los que yo abordo y que trato en Los Derrotados. Y en algún momento me pareció que cuando escribía Los Derrotados, y sobre todo la historia de Caldas, me parecía que la mejor manera de nombrar al país, a ese país nuestro de cada día, en la que la relación entre militancia y conocimiento se cruza, había una figura que me acompañaba continuamente y era una orquídea en las manos de un desaparecido. Entonces, ¿por qué la orquídea? Bueno, porque me gustan las flores, porque me fascina la orquídea y porque la orquídea está relacionada profundamente con la violencia colombiana. Entonces simplemente es indagar, investigar, meterse por unos vericuetos que quizás la literatura colombiana no lo ha hecho, o bueno, hasta donde yo sé no lo ha hecho, y por eso en Los Derrotados hay esa relación permanente entre la botánica, la violencia, la ciencia, en qué consiste ese abrazo entre militancia revolucionaria y conocimiento. ¿Quién termina ganando? ¿Quién termina perdiendo? Creo que Los Derrotados apunta a eso, y así ha sido con cada novela, con la novela La sed del ojo, que es sobre la fotografía erótica en París, la novela de Marco Aurelio, que es qué significa gobernar un mundo en crisis, un mundo atravesado por la pandemia, la experiencia del exilio que está vertida en Lejos de Roma, la relación con la intolerancia religiosa, que es lo que aparece en Tríptico de la Infamia. Sí, hay diferentes temas, pero yo siempre trato de abordarlos
desde las artes, digámoslo así, ¿no? Vinculando este mundo literario, histórico, con las artes. Entonces de ahí que el efecto de ilusión es que el lector piense, este escritor es muy variado, ¿no? Muy polifacético, pero quizás sean unas cuantas excepciones las que más o menos organizan o las que están en la base de mis libros. Maestro Jorge Pinzón. Bueno, más que una pregunta, es un agradecimiento. Tengo muchísima admiración por Pablo. Recuerdo perfectamente todos esos momentos. El libro me lo he leído como 3 veces. Lo presté y se me perdió. Así que hoy tendrás que... Eso suele suceder, ¿no? Así que hoy tendrás que firmarlo de nuevo. Pero me trae muy buenos recuerdos de una época. Era un chiquillo de 13 años. Tengo en mi mente dibujado una imagen increíble de Pablo en ese momento cuando iba con su mochila. En la mochila llevaba la flauta y un montón de libros. Es decir, desde esa época Pablo tenía una preferencia muy grande a nivel literario, a nivel universal. Y como él era un poquito mayor que nosotros, nos contaba muchas historias. Y tengo en mi mente esa Tunja de esa época, una ciudad colonial muy linda, una ciudad de bastante estudio, como dice Pablo, era cierto. No había ni una discoteca, ni un bar donde podríamos tomar una cerveza, entonces casi que todo lo hacíamos en los sótanos, lo hacíamos en los techos y por allá. Yo era chiquillo, así que no podía tomarme ni un solo vino, pero tengo una gran admiración. Recuerdo verlos caminando con su amigo, gran amigo José Mina, Hugo Espinosa, ambos flautistas, y fueron grandes enseñanzas. Leerse ese libro, vivir la ciudad en su momento, donde comenzó efectivamente toda la labor educativa del maestro Jorge Zorro, a quien admiramos, y que hoy en día realmente llevamos 45 años con su legado. Actualmente, la semana pasada me vi por él, lo despedimos con la maestra Inés, la maestra Pilar, ahora es actual embajador de Rusia. Entonces, ahí hay un legado muy grande, y la idea es que en la Escuela de Música de Corta seguimos manteniendo ese legado, y los invitamos a todos nuestros estudiantes a seguir con esa voluntad de seguir aprendiendo y estar inmersos no solamente en el arte, en la música, sino en la literatura también. Muchísimas gracias, Pablito. Gracias, Jorge. Bueno, yo tengo una pregunta, Pablo, acerca de la orfebrería de su escritura, el acto de sentarse y escribir, ¿sí? ¿Por qué le quiero preguntar esto? Usted ya nos habló hoy de sus influencias, de sus recuerdos, de su relación con el arte, nos habló de Camus y el acto creador, pero le pregunto esto porque en este océano editorial que tenemos actualmente, en estas ferias inmensas de libros, que se publican cientos de libros cada año, es muy difícil encontrar escritores con esa delicadeza en la escritura como son sus libros, su prosa, ¿sí? Hoy mencionó usted al maestro Burgos Cantor, que es otra persona que admiro, admiraba, porque no es tanto de nosotros, a Marielita, ¿sí? Encontrar esas prosas en este océano de lo que llamamos la literatura colombiana es supremamente difícil. Hacen filas por escritores que escriben 2, 3 cosas y ya son bestseller. Usted hablaba también de que hay que ser selectivo. Yo soy súper selectivo, ¿sí? Y me lo imagino usted, no sé, como un tipo de Flaubert allá redactando y reescribiendo y rehaciendo cada frase, porque yo las leo y las releo y encuentro una belleza superior en su escritura. Entonces quisiera que me comentara, o que nos comentara aquí a todo el público, ¿cómo es esa relación suya con el acto de crear una escritura, de tejer ese discurso que usted hace en sus libros? Bueno, gracias. Lo que pasa es que la literatura, no olvidemos que la literatura tiene diferentes facetas, y una de esas que son muy fuertes ahora es la literatura comercial.
Entonces, de algún modo, hay editoriales, o las grandes editoriales existen, y eso lo dicen los mismos editores, ¿no? No me estoy inventando yo eso. Existen para ganar dinero. O sea, es comprender la literatura como un negocio. Ah, pero es que la gran literatura se vende muy bien. Además, ¿no? La mala literatura se vende bien, pero hay una excelente literatura que se vende muy bien. O sea, no. Es decir, es como una especie de disyuntiva de algún modo, ¿no? Porque gracias a esas grandes editoriales es que la literatura circula por el mundo, ¿no? Por ejemplo, Random House, que es un gran pulpo editorial, ¿cuántos premios Nobel no tiene? ¿Cuántos clásicos no tiene? Y si queremos leer a los grandes clásicos, pues ahí está, la colección de ellos, las ediciones de bolsillo. Entonces, digamos que es una manera de demostrar que por un lado esas grandes editoriales, esos grandes consorcios, se la juegan por la gran literatura, pero también, no faltaba más, se la juegan por esa literatura que no es tan buena, pero que produce grandes ganancias. Sí, por lo tanto no deberíamos de pelear más con esas grandes editoriales, sino más bien reconocer las cosas positivas que tienen. A mí me publica Random House, ¿no? Y saben que yo soy un escritor que no es comercial, pero cuya escritura tiene algunas de las características que tú has señalado, ¿no? Es una literatura bien escrita o muy corregida, muy pulida, y ahí quiero como responderte, ¿no? Yo creo que el trabajo mío dispendioso es la reescritura, es la corrección. Las primeras versiones que yo hago de mis cuentos, de mis libros, están plagadas de errores, pero plagadas de los peores errores, pero viene un trabajo de relectura que es importantísimo hacerlo. Pulir, no repetir demasiado. A veces yo reconozco, acudo mucho al juego de la sinonimia, ¿no? Busco sinónimos para no repetir mucho una palabra. Trato de que mi literatura no se me convierta en una verdulería, en el sentido en que hay libros que están llenos de habas, ¿sí? Estaba, jugaba, encontraba, aba, o de habías, ¿no? Hay premios de literatura muy reconocidos que uno empieza a leer y uno dice, pero aquí no hubo un editor que le dijera a este escritor, mira, cuidado con esta excesiva repetición de estos verbos. Entonces creo que es verdad que por la rapidez del fenómeno literario de nuestros días, muchos escritores están publicando seguidamente y no le dan tiempo a sus escritos. Yo creo que hay que darles tiempo, hay que guardarlos, hay que darles, como decirlos, hay que meterlos en la gaveta unos días, porque yo creo que dejar pasar el tiempo y volver a leer lo que uno ha escrito ayuda mucho a ver que hay pasajes que están mal hechos o que no tienen, digamos, ese nivel de perfección. Yo soy un perfeccionista y el sentido o la exigencia de la perfección es una tortura. Ya las cartas de Flaubert están ahí para demostrarlo, ¿no? Yo creo que Flaubert sí sentía un gozo en la escritura, pero era un gozo basado en el tormento que le producía la escritura literaria, ¿no? O sea, se angustiaba por un término, por una palabra, ¿sí? Entonces, yo creo que también hay que dejar fluir la escritura, ¿no? Y hay que dejar fluir, pero mucho cuidado que cuando fluyen muy bien las cosas, a veces es porque hay muchos problemas ahí internos que hay que cuidar. Entonces yo soy un escritor que cuida mucho de esto, que corrige mucho, es como la artesanía que yo podría... Es verdad que para estas grandes o largas novelas, hablo de grandes por lo largas, estas largas novelas sí he necesitado investigar, estudiar. Una novela como Tríptico de la Infamia, o como Lejos de Roma, o como Marco Aurelio, son novelas o Los Derrotados, son novelas, o La Sombra de Orión, me han significado muchísimo tiempo de estudio, de lecturas sobre esos temas, porque me interesa saber un poco qué se ha hecho antes de lo que yo voy a hacer. Hay gente que no le interesa para nada eso, ¿no? Es decir, yo estoy diciendo de lo que pasa conmigo. Y por lo tanto el proceso de escritura es más dispendioso, es más lento,
y está quizás menos lleno de entusiasmo, o el entusiasmo atravesado por la dificultad permanentemente superada, porque para mí escribir es muy difícil. Pues yo no fluyo como fluyen otros, yo no fluyo, yo me paro a toda hora, me estanco, por una palabrita, porque no tengo el dato que necesito, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente es un proceso de escritura bastante complicado, que no se lo deseo a otro, no faltaba más, no se lo deseo a otro, pero así escribo yo, y así he escrito estos libros, que todos han sido una prueba de fuego, ¿no? Porque terminarlo ha sido verdaderamente, en medio de este ir y venir con la escritura, bastante dispendioso. ¿Alguien más? Entonces, creo que llegamos al final de este conversatorio y de la jornada del día de hoy, una jornada de literatura y cultura con el maestro Pablo Montoya. Pablo, muchísimas gracias por tu generosidad con nosotros, no solamente por estar aquí, sino por la forma como has compartido de manera tan cercana tu experiencia como escritor y como persona, que nos ayuda, por supuesto, a entender mejor tu obra. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti y a todos los asistentes. A Luz Elena, mil gracias por la compañía.